Uno de los personajes que siempre ha acompañado a la familia Simpson desde el inicio es el abuelo, eterno vejestorio amargoso que siempre nos divierte con muchos de los mejores momentos divertidos de la serie. Creo que embrujaron las sombrillas, ¡viva! Nunca me sentí tan vivo. Ay, adoro esta escena. Y aunque sé que algunos pensarán que no me cae bien el abuelo, ya que he cometido el pecado mortal e imperdonable de decir que fue un mal padre por convertir a Homero en un fracaso de ser humano gracias a sus cuestionables métodos de paternidad y constante negligencia, la realidad es que Abraham es uno de mis personajes favoritos. Y justamente este personaje tiene varios episodios divertidos que hacen genuinamente imposible odiarlo. De hecho, el abuelo tiene el honor de tener uno de los capítulos más hermosamente deprimentes de la serie, y eso es lo que nos trae aquí. Preparen sus dentaduras y su música de los 50 porque hoy vamos a hablar de los mejores episodios del abuelo. Episodios que te matarán de la risa y te romperán el corazón. Número 6. El viejo y el amar. En el episodio de El viejo y el amar vemos que el abuelo conoce a una nueva vecina del asilo llamada Rosanelda, de quien se enamora a primera vista, aunque para su mala suerte ella parece interesarse más en Jack, un anciano con bastante estilo que tiene una camioneta, así que Rosanelda lo elige a él y no al abuelo. Así que para poder conquistarla, Abraham vuelve a sacar su permiso para conducir, y días después junto con Homero y Marge hacen una cita doble, en donde el abuelo y Rosanelda comienzan su romance. Durante el transcurso de los días, ambos siguen saliendo y viviendo su anciano amor, pero como el abuelo siempre está llegando tarde a casa con el auto de Homero, terminan quitándoselo, además de que le dicen que Rosanelda solo lo quiere por su auto y es una suripanta. ¡Odio esta casa! Más tarde, Homero le presta el auto para ir al mini super y por accidente ensucia la chaqueta del líder de unos viejillos pandilleros, quienes lo retan a él y a sus amigos a una carrera a muerte en la que por suerte el abuelo gana pero termina destruyendo el auto. Y cuando Rosanelda se entera de que el abuelo ya no tiene auto, lo abandona y se va a Missouri con Jack, porque efectivamente Rosanelda es toda una suripanta que solamente quiere tener un novio con auto. Aún así, el abuelo no está dispuesto a perderla y se roba el auto de Marge, y junto con Bart viajan hasta Missouri para recuperar a su anciana amada, y cuando la encuentra en una obra de teatro, Abraham le dice lo que siente por ella. ¡Suripanta, suripanta, suripanta! ¡Suripanta, suripanta, suripanta! El abuelo se reconcilia con Homero y se va victorioso después de desquitarse de la suripanta, terminando el capítulo. Uno que si bien ya está dentro de la decadencia de la serie, sigue siendo un buen capítulo. Curiosamente toda la vida pensé que este episodio se llamaba El viejo y el mar, lo cual nunca me hizo sentido, y gracias a este video me di cuenta de que se llama El viejo y el amar. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! El intermedio. En el episodio del intermedio vemos que Tommy Daly está pasando por una época bastante mala, ya que los escritores se quedaron sin ideas y los nuevos episodios son basura. Molestos por esto, Bart y Lisa deciden escribir su propio episodio de Tommy Daly, pero como son niños, Roger Myers Jr. no les hace caso e ignora su carta, así que para que les hagan caso ponen al abuelo como escritor, y el episodio se vuelve muy exitoso. Gracias a eso, el abuelo comienza a ganar mucho dinero y se convierte en un empleado muy importante de las industrias de Tommy Daly, aunque no sabe por qué, hasta que Bart y Lisa le cuentan todo. Los tres acuerdan seguir usando el nombre del abuelo para enviar los guiones y dividir las ganancias, y gracias a la creatividad de Bart y Lisa y al talento del abuelo para vivir en su mundo y fingir ser un escritor, Roger Myers Jr. termina despidiendo a todos los escritores para depender solamente del abuelo, quien fue nominado a un premio por su libreto. Cuando va a las premiaciones se da cuenta de lo que ha escrito todo el tiempo, una caricatura sumamente violenta que ven los niños, y eso es algo que le causa bastante asco, y cuando recibe el premio le dice a la gente lo que en verdad piensa de Tommy Daly. Es asqueroso y violento y todos ustedes son despreciables. El abuelo renuncia a su trabajo como escritor y les entrega el premio a Bart y a Lisa, ya que ellos son los que se lo merecen, y termina así el capítulo. Uno que si bien no es específicamente sobre el abuelo, ya que también involucran a Bart y a Lisa, es divertido ver cómo se convierte en un escritor famoso y hasta gana un premio sin tener idea de por qué, algo que le puede suceder varias veces ya que el abuelo siempre está en su mundo y nunca se da cuenta de lo que pasa a su alrededor. Número 4. El abuelo y la ineficiencia romántica. En el episodio del abuelo y la ineficiencia romántica vemos que Homero y Marge llevan meses con dificultades en la cama, así que el abuelo les prepara un tónico especial que su bisabuelo inventó para devolver el romance a las parejas, y gracias a eso Homero y Marge pasan la mejor noche de su vida. Al día siguiente, Marge le sugiere a Homero que él y el abuelo comiencen a vender el tónico, ya que es un producto bastante bueno, por lo que ambos van al centro comercial y comienzan a venderlo. Eso es, usted parece ser un hombre que no satisface a su esposa y yo todo. Su producto rápidamente se vuelve un éxito, haciendo que todos los padres
padres de Springfield se queden encerrados haciendo cositas, mientras los niños se quedan sin quien los cuide. Por desgracia, las cosas comienzan a complicarse, ya que Homero no quiere pasar tanto tiempo con el abuelo, y durante una presentación en una granja, tontamente el abuelo usa a Homero como voluntario, y cuando los granjeros se dan cuenta del fraude, terminan persiguiéndolos. ¿No se supone que solo se usa gente pagada cuando el producto es un fraude? Técnicamente, como el tónico así funciona, no era necesario que Homero fingiera ser un cliente, pero ellos saben lo que hacen. Cuando van de regreso a casa, ambos pasan de visita por la granja en donde Homero creció, y aquí comienza a recordar momentos de su infancia en los que el abuelo siempre lo hacía sentir mal, nunca lo apoyaba en sus sueños y jamás le dijo algo bueno en su vida. Y cuando Homero le reclama eso, el abuelo comienza a decirle que es un bruto, lo ofende y le dice la peor cosa que un padre le puede decir a su hijo. Si no hubieras tomado ese estúpido tónico hace 30 años, tú no habrías nacido y hubieras sido feliz. ¡Tú fuiste un accidente! Después de eso, Homero deja varado al abuelo en medio de la carretera, y ahora que no hay nadie para ayudarle, Abraham ya no puede vender su tónico. Y durante los siguientes días vemos que el abuelo intenta reconciliarse con Homero, quien está intentando ser un mejor padre para Bart y Lisa, algo que no le funciona bien, ya que cuando intenta ser un buen padre termina siendo peor. Triste por eso, Homero vuelve a la vieja granja donde creció, y descubre que ese padre que él pensaba que nunca lo quiso, se vestía de Santa todas las navidades para hacerlo feliz, y se da cuenta de que a pesar de que no tuvo al mejor padre, siempre lo ha querido. Para su mala suerte, tanto Homero como Abraham son unos tontos que terminan incendiando la granja, aunque gracias a eso logran reconciliarse, y el abuelo por fin le dice algo bueno a Homero. Siempre estuve muy orgulloso de que no fueras un enano. Terminando así un episodio que nos muestra que a pesar de todos sus defectos, el abuelo realmente quiere a su hijo, a su manera, pero lo quiere. Número 3. Mi héroe el abuelo. En el episodio de Mi héroe el abuelo, vemos que el abuelo recibe una carta que dice que se ha moricionado otro miembro de los peces del infierno, el escuadrón militar al que él pertenecía durante la Segunda Guerra Mundial. Durante el funeral vemos que los dos únicos miembros que quedan vivos son él y el señor Burns, y ambos recuerdan el trato que hicieron hace años, en donde el último que quede con vida se quedaría con el tesoro que los peces del infierno escondieron al finalizar la guerra, aunque obviamente el señor Burns no piensa esperar. Smithers, quiero muerto a ese. A partir de ese momento, Burns contrata un matón para intentar acabar con el abuelo, quien termina refugiándose en casa de los Simpson y durmiendo en el cuarto de Bart. El abuelo le cuenta la historia de las pinturas, pero Bart no le cree, ya que piensa que es un viejillo mentiroso y senil, hasta que Burns destruye la pared de su cuarto y le quita la llave. Bart logra engañar al señor Burns para recuperar la llave y quitarle la suya sin que se dé cuenta, y él y el abuelo parten en busca del tesoro que está en lo profundo del mar, pero cuando lo recuperan, Burns aparece, se los quita y casi moriciona a Bart. Por suerte el abuelo logra rescatarlo, y ambos se enfrentan al señor Burns en una persecución bastante épica. Logran recuperar la pintura, pero por desgracia el gobierno de los Estados Unidos se las quita y se las regresa a su legítimo dueño, dejando al abuelo sin su tesoro, pero feliz porque obtuvo algo mejor, la confianza y el cariño de Bart. ¡Hey chicos, para eso hay hoteles! Número 2. El amante de Lady Bouvier. En el episodio del amante de Lady Bouvier vemos que durante la fiesta de cumpleaños de Maggie, el abuelo conoce a la madre de Marge, y ahí vemos que tienen bastantes cosas en común, como que les gusta Matlock, son viejos, les gusta Matlock, son viejos... ¿Mencioné que les gusta Matlock? Y como ambos son bastante solitarios, Marge planea una cita doble para que se conozcan más, y poco a poco vemos que comienzan a llevarse bien, platicando sobre sus vidas y compartiendo recuerdos. Y aquí Abraham le dice una de las frases más románticas que escucharán en sus vidas. Tú me recuerdas un poema del que ya no me acuerdo, y una canción que nunca existió, y un lugar al que no creo que haya ido nunca. No sé ustedes, pero a pesar de que lo que dice técnicamente no tiene sentido, es una frase que se me hace muy bonita. Y aquí es cuando el abuelo se da cuenta de que se ha enamorado de Jacqueline Bouvier. ¡Estoy enamorado! Unos días después vemos que el abuelo sale a bailar con Jacqueline y todo parece ir bien hasta que el señor Burns aparece y le roba a la novia a Abraham. Al final, y cual hombre que se respeta, decide no ponerse a pelear por alguien que evidentemente no vale la pena, porque si su pareja es tan cruel como para cambiarlos de un momento a otro, entonces no lo vale. Derrotado, vemos al abuelo caminar triste por las calles de Springfield mientras que el señor Burns está celebrando ya que se ha enamorado. Todo el que esté enamorado puede irse temprano hoy. Y después de varios días saliendo, el señor Burns le propone matrimonio a Jacqueline, pero durante la boda el abuelo aparece para impedirla y pedirle que se case con él, aunque al final ella decide que no se casará con nadie, algo que para el abuelo es suficiente y se la lleva en el autobús, terminando este episodio. Uno que es bastante divertido, ya que es muy chistoso ver al abuelo todo menso porque se enamoró. Número 1. Nuestros años felices.
Nuestros años felices es un episodio que al menos para mí rompe el corazón, pues nos cuenta la historia del último verdadero gran amor del abuelo. El capítulo comienza con la familia Simpson regresando al abuelo al asilo luego de un viaje familiar que no disfrutó, algo que Homero nota y promete que la próxima vez que salgan lo llevarán al safari de leones con descuento para que la pase bien. En el asilo vemos que el abuelo le da unas pastillas que no son suyas, ya que confunden su apellido Simpson con Simmons, y ahí conoce a Betty Simmons, quien le habían dado las pastillas de Abraham. Ambos se miran a los ojos y se enamoran profundamente. A partir de aquí comienzan a conocerse y a salir, yendo a bailar, al parque y a la playa, dándole al abuelo un nuevo motivo para estar vivo. Varios días después vemos que el abuelo le compra un regalo a Betty ya que cumplirá años el día siguiente, y cuando lo está envolviendo, Homero llega al asilo y se lo lleva a pasear con la familia a la fuerza, a pesar de que el abuelo le dice que no puede ir ya que es el cumpleaños de su novia. Bueno, feliz cumpleaños, Betty. Cuando están en el safari, Homero tontamente se va por otro camino y terminan siendo atacados por unos leones que los dejan atrapados durante toda la noche. Al día siguiente son rescatados por un guía del safari y cuando el abuelo regresa al asilo ya es muy tarde porque Betty ha muerto. Betty murió anoche. Oh, no, no. Durante el funeral, Homero le dice al abuelo cuánto lamenta lo que pasó, y Abraham le dice que jamás le va a perdonar haberle hecho perder los últimos momentos junto a Betty, y que a partir de ese momento ya no tiene hijo. Cuando lo vemos en el asilo sufriendo por la pérdida de su último amor, llega Lionel Hutz a decirle que Betty le dejó toda su herencia de $106,000, y ahora que el abuelo tiene más dinero del que yo voy a tener en mi vida, ¡ay, auxilio, soy youtuber!, comienza a gastarlo en tonterías como en sombreros, parques de diversiones, viajes en lancha y clubes de mujerzuelas, pero nada lo hace sentirse feliz ya que sin Betty nada es divertido. Mientras está en el parque vemos que el fantasma de Betty se le aparece y le dice que si gastarse el dinero en él no lo está haciendo feliz, que entonces lo use para hacer felices a otras personas y que de paso también se reconcilie con Homero. Más tarde el abuelo se disculpa con Homero por haberle dejado de hablar y le dice a la familia que comenzará a entrevistar a la gente de la ciudad para saber quién merece los dineros, y unos días después vemos que prácticamente todo Springfield comienza a hacer fila para ganarse más de $100,000, incluyendo al señor Burns, pero al final ninguno de los ciudadanos logra convencerlo para recibir los dineros, ya que básicamente ninguno planea hacer algo bueno, hasta que es el turno de Lisa, y haciendo honor a su sabiduría antigua, hace que el abuelo se dé cuenta que el dinero lo merecen quienes realmente lo necesitan. Niños que necesitan bibliotecas y familias que no tienen para comer. Ay, jamás me cansaré de decir que la Lisa de las primeras temporadas es insuperable. Claro que si quieres podrías comprarme un pony. Bueno, aún así es mejor que la Lisa moderna. Para aclarar su mente, el abuelo pasea por la ciudad viendo las carencias de la gente, y cuando regresa al asilo se da cuenta de que para ayudar a todos necesita más dinero, por lo que va a un casino para multiplicar su herencia. Cuando Homero se entera de eso, va rápidamente para evitar que pierda todo el dinero en las apuestas, y después de que casi lo pierde todo, el abuelo por fin se da cuenta de quiénes necesitan el dinero, y decide renovar el asilo de ancianos, convirtiéndolo en un lugar digno para vivir y nombrando el comedor como a su amada Betty, terminando el episodio. ¡Adelante! La dignidad va por mi cuenta, amigos. Este episodio es simplemente hermoso. Sé que para muchos este episodio no va a ser bueno porque no tiene muchos momentos divertidos, pero ver esa pequeña historia sobre cómo el abuelo tiene otra oportunidad de enamorarse y lo cruel que puede ser la vida como para arrebatárselo hace que este episodio sea demasiado real y hace que para mí sea el mejor capítulo del abuelo. Sé que las nuevas temporadas muy seguramente tienen episodios geniales del abuelo y puede que algunos quieran lincharme por no ponerlos aquí, pero para mí ningún nuevo capítulo, por más bueno que sea, va a poder superar a los episodios clásicos del abuelo, episodios que fácilmente lo convierten en uno de los mejores personajes. Pero dime tú, ¿qué opinas? ¿Crees que estos son los mejores episodios del abuelo? No olvides dejar en los comentarios que te estaré leyendo, y también te invito a seguirme en Instagram, donde a veces subo cosas. Yo soy Carix y nos vemos en el próximo video.